profesores, bienvenidos a esta novena edición del Congreso de Innovación Educativa. Estamos en el primer bloque de ponencias del track de tendencias educativas y vamos a tener la presentación de libros del profesor Diego Martín Díaz Bonifaz, que nos visita del Colegio de la Frontera Sur en Chiapas y nos va a exponer sobre su libro Cómo migrar un curso presencial a la modalidad en línea, primeros pasos en el diseño instruccional de un entorno virtual de aprendizaje. Bienvenido, profesor. Buenas tardes, tengan todas y todos. Les agradezco de antemano pues, su presencia y su atención en este breve espacio. Les voy a platicar un poco de cómo surgió este libro de cómo migrar un curso presencial a la modalidad en línea, y les platico que sabemos de la... estoy nervioso, no esperaba tanta audiencia. Tranquilo. Muchas gracias. Sí, bueno, sabemos de las consecuencias de la pandemia, y pues no voy a ahondar en ese tema porque todos ya lo hemos vivido. Pero esto se exacerbó en nuestro centro de trabajo, en el centro de investigación, que es el Colegio de la Frontera Sur, que depende del CONACYT. Es un centro de investigaciones y que tiene un área de posgrado, de formación de recursos humanos. Y pues el personal docente que está frente al grupo, pues está totalmente adaptado, está totalmente acostumbrado a la modalidad presencial. Viene la pandemia y entonces tenemos el reto desde Educación Continua, que es el coordinador, un servidor, de impulsar entonces los programas de posgrado a través de la modalidad en línea. Y aunque se habían venido dando algunos esfuerzos, era realmente un reto traer al personal docente a esta modalidad. Dada la pandemia, fue entonces una oportunidad muy forzada a la fuerza para que el personal docente pues las adoptara. El perfil de nuestro personal docente es doctorado, muy pocas personas tienen maestría, la mayoría son de nivel postdoctorado con nivel SNI 1, SNI 2 y uno que otro SNI 3. Aún así, la resistencia a adoptar estas modalidades en línea pues se había dado antes incluso de la pandemia. Pero bueno, entonces el objetivo de este libro fue encontrar una manera casi homóloga o una forma homogénea de que el personal docente pudiera estructurar sus cursos en línea de una forma rápida, práctica, porque teníamos de escasos de 1 a 3 meses para implementar los cursos al inicio de la pandemia, de una forma rápida y práctica los cursos a través de diseños de entornos, del diseño de un entorno virtual de aprendizaje. Son temas que incluso en la jerga de la planta académica, con los grados académicos que les comenté, pues no son del común. Hablar de entornos virtuales, hablar de educación en línea, son temas pues poco conocidos en ese tiempo. Entonces, hablamos o se impulsó esta serie de pasos, 4 pasos, pensando en la diversidad de temas del personal docente y de la diversidad de temas del posgrado en Ecosur, el posgrado que impulsa la maestría en ciencias y doctorado en ciencias. Y son 4 grandes procesos para poder llegar entonces a la obtención de un curso en línea. Primero es repensar una estructura desde una guía didáctica, ¿verdad? Algunos le llaman cuadernillo, otros le llaman manual didáctico, y entonces aquí recopilábamos la experiencia docente desde la modalidad presencial para que el personal docente construyera una guía didáctica
como columna vertebral de su curso, y encontramos casos que incluso el personal docente no contaba con una guía didáctica, ¿verdad? Es decir, ustedes entenderán que hay gran cantidad de profesores que todavía improvisamos al momento de dar clases, ¿verdad? Aunque lo tengan en mente y sepan mucho del tema a mostrar, de alguna manera existen personas que todavía no se acostumbran a tener una guía didáctica. Aún así, bueno, el primer paso era obtener esa guía didáctica del curso. Como gran segundo proceso, asegurar la calidad de ese curso, ¿verdad? Al momento de pensar en implementar ese curso en línea, teníamos que pensar en la calidad un poco, para aspirar al menos a un éxito de la experiencia de aprendizaje o del aprendizaje en las personas participantes, en los estudiantes y estudiantas. Y adoptamos entonces un modelo de evaluación de la instrucción, que es el Quality Matter, en la versión 2015, y la adaptamos un poco al contexto de la institución. ¿Sí? Pensamos entonces en estándares de calidad de ese tipo. Aun cuando la experiencia docente en la modalidad presencial no se había hablado de estándares de calidad, en este momento pues nos fue relativamente importante y fácil implementar, ¿verdad? Desde estos procesos. Como tercer gran proceso, encontramos el acompañamiento para las formas de evaluación. Si bien los profesores tienen mucha experiencia en su ámbito de estudio y de investigación, tampoco era del todo conocido utilizar, por ejemplo, rúbricas. Y aunque hay una gama de formas y maneras de medición del aprendizaje y de la experiencia, y del cambio de actitud y demás, aquí utilizamos como forma básica el uso de rúbricas, el diseño de rúbricas. Y como cuarto proceso fue la construcción en sí del entorno virtual de aprendizaje, tomando como base estos tres primeros elementos. Entonces recordemos el título del libro, que en la segunda parte del título dice primeros pasos en el diseño instruccional de un entorno virtual de aprendizaje, y que fue pensado entonces para ese tipo de público en ese momento de inicio de pandemia como una forma rápida y ágil para adentrarnos en esta modalidad. El libro entonces consta de una primera unidad donde se adentra al personal lector, docente, en la jerga más utilizada en la modalidad en línea, desde las definiciones y conceptos más comunes, qué es el aprendizaje, por el perfil de estudiantes que tenemos, pues está dirigido a perfil joven y adulto, algunos modelos de educación a distancia, componentes de un modelo educativo, las distintas modalidades que en ese momento tenían bastante auge y que nosotros de alguna manera conocíamos, pero quizás buena parte de la planta docente no. Los modelos de diseño instruccional, a grosso modo, ¿verdad? Enlistados y en un lenguaje pues fácil de fácil acceso y entendimiento para un público que presenta resistencia, ¿no? ante esta modalidad. Y entonces el libro fue diseñado de tal manera de que también hubiese cierta interacción con el celular para poder adentrarse aún más en cada uno de estos temas. Algunos conceptos de competencias docentes para la enseñanza en línea y la importancia de iniciar a partir de una guía didáctica. La unidad 2 presenta temas como la importancia de la guía didáctica aunada a la evaluación de la calidad y algunos estándares de calidad
un entorno virtual de aprendizaje. Cada unidad culmina con una consigna, por así decir, porque este libro surge a partir del entrenamiento de personal docente. En la tercera unidad abordamos el tema de rúbricas como herramienta de evaluación de aprendizaje, aunque se da también un panorama genérico de las formas y metodologías más usadas para la evaluación. Hacemos un breviario también sobre la evaluación de aprendizajes, de tal manera de traer a la mente, a la memoria y a la práctica algunos elementos de importancia para la evaluación. La cuarta unidad en sí es la parte de la construcción del curso en línea, del modelo de la creación del entorno virtual de aprendizaje, donde pues, se ven estos tópicos como la creación de un curso en módulo, y también usábamos en ese momento la plataforma Teams. Únicamente esas dos plataformas usábamos en ese momento. Y entonces resulta de importancia pues, entender la ruta crítica propuesta de estos cursos en línea, de la implementación de estos entornos virtuales de aprendizaje, donde partimos de la correcta definición de los objetivos, que es básico, ¿verdad? Todo el mundo aquí entiendo, porque entendemos esa parte de la importancia del correcto establecimiento de los objetivos del aprendizaje, de las competencias, de la elección del modelo de diseño instruccional, de acuerdo a las características, objetivos, contexto de cada uno de los temas y de los cursos, la estructuración de la guía didáctica con base en los objetivos, en sí la construcción del EVA, que aquí en ese momento, bueno, utilizamos Moodle y Teams, pero pues este libro está también pensado en los tres primeros procesos para usarlos en multiplataforma. La implementación como tal del curso en cuestión, haciendo una prueba piloto para poder reforzar y poder modificar aquellos elementos donde adelante, sí, por favor. De aquellos elementos que se requerían de afinar, y finalmente recurrir a la evaluación de la calidad. Y este es un proceso cíclico que a través de las emisiones del curso, pues nos van dando la oportunidad de irlo mejorando. Encontramos entonces que al final de este entrenamiento, de esta experiencia, logramos obtener estos cursos. Ahora no los voy a leer, salvo dos o tres. Por ejemplo, análisis de secuencias nucleotídicas, reconstrucción filogenética, biología de la conservación, silvicultura tropical, aplicaciones informáticas, y pues cada una de ellas con particularidades muy importantes al momento de la implementación de las metodologías y de los métodos de enseñanza y aprendizaje utilizados, ¿verdad? Este libro, si ven, no tiene una unidad muy importante, que es el cómo, ¿verdad? Cómo implementar o una sección de metodologías, porque precisamente entonces la cantidad de temas y de particularidades de cada uno de ellos en el momento de ejecutar la práctica educativa resulta pues muy particular, para hacer la redundancia, y entonces el libro hubiese sido imposible de obtener si empezamos a retomar ese punto, si hubiésemos retomado ese punto. Entonces, para este proceso entonces de construcción del entorno virtual, partimos de nuevo de los objetivos, hacemos uso de la calidad del diseño del curso, se emplean y se retoman las técnicas y metodologías de enseñanza que cada docente, cada profesor utiliza en su práctica educativa, aplica formas de evaluación, obtiene su guía didáctica y finalmente la obtención del entorno virtual.
de esto consta el libro. Fue pensado para una distribución pues amplia. Es un libro digital, un PDF digital, con un tiraje muy reducido. Y en este QR ustedes pueden obtener el libro gratuitamente y lo pueden utilizar para sus fines que ustedes convengan. Realmente nos fue de mucha utilidad este entrenamiento, atravesar por este proceso de entrenamiento. Y pues vienen, por supuesto, mejoras importantes o ediciones importantes para las segundas, terceras ediciones de este libro, con añadiduras muy de actualidad, como las que se han venido tratando hoy en el Congreso, ¿verdad? Pues me gustaría, lo rico de este espacio es poder dialogar, poder escucharlos, poder intercambiar ideas respecto de esta propuesta metodológica. Y pues bueno, adelante, los escucho. Sí, profe. Bueno, primero felicidades por el esfuerzo, porque una guía como esta es muy útil, pero fíjate que en realidad uno puede encontrar pues guías, trípticos de cómo armar un curso en línea, que esa es una gran discusión. Muchos colegas piensan que simplemente es digitalizar y ya está. Otros dicen, no, hay que seguir la metodología. Entiendo que el ejercicio del libro es eso, cómo plantear metodológicamente correcto, como tú decías, que sobre todo los que son STEAM, investigadores, sientan que su curso no pierde calidad. Pero no sé si, entiendo la lógica del ejercicio, si se ha medido, se ha cuantificado que realmente el problema no está el diseñarlo. El diseño podría ser hasta mal, hasta podría estar mal empacado lo que tienes, llevarlo a la red. Pero el problema es la instrumentación. Entonces, no sé si en eso ustedes ya midieron que en realidad la preocupación de los colegas, sobre todo en posgrado, es que el curso no pierda la calidad, y por eso me llamó la atención de que vi que aprovecharon algunos cursos que tienen la parte digital, como el de R, y vi otros que tienen como por esencia algo digital para que sea más fácil la transición. Entiendo que esa fue la lógica, pero pregunta concreta, entiendo que y te digo, posiblemente no hay respuesta y lo entendería, pero es este libro dices que salió como el ejercicio de la necesidad de migrar de la parte presencial a la parte virtual, pero la preocupación mayor y la resistencia de los colegas era la calidad. La pregunta es, ¿se ha cuantificado que se mantiene la calidad? Porque también pueden estar las rúbricas, pero te voy a decir que cuando uno trabaja con profesores y me toca coordinar algunos que tienen hasta SNP 3, me toca coordinar, y es difícil porque dicen, es que yo ya lo hago así, sí, profe, pero hay que hacer la rúbrica. Y la rúbrica queda colgada ahí, pero no la van a utilizar. La pregunta es, ¿hay medida de que ustedes garantizan que se mantuvo la calidad y se ha cuantificado? Y gracias por el esfuerzo de compartir el material. Muchas gracias. Bueno, de las dos partes de la pregunta, la primera, al final se obtuvieron cursos híbridos, por así decir, o mixtos, porque se atravesó por un proceso de formación del personal docente, por ejemplo, para el diseño de rúbricas, donde la consigna era que cada docente, de acuerdo a sus objetivos finales de su curso, construyera las rúbricas correspondientes. El reto fue mayor. Por ejemplo, habían algunas doctoras docentes que decían, es que yo tengo que evaluar que mis estudiantes vayan a campo, a la comunidad, a hacer una evaluación poblacional y relacionarlo con el sistema de producción de esa y finalmente se recayó en la importancia de tener esta habilidad o predisponerse al diseño, a pensar de manera creativa en la formulación de rúbricas muy enfocadas o muy específicas para lograr el objetivo. Y pues salieron cosas interesantes, por ejemplo, desde evidencias en video, desde utilizar
grupos de WhatsApp en la comunidad, desde diseñar consignas también para, para ciertos grupos poblacionales que brindaban datos hacia los estudiantes de posgrado y con ello construir pues los análisis correspondientes. En fin, rúbricas muy elaboradas para poder llegar al objetivo. Sin embargo, también, así como el personal docente requiere del apoyo y requiere de sentir el cobijo del personal que está detrás de apoyo para los cursos en línea, para el diseño como tal, que no se sienta solo, pues. Así también los estudiantes requirieron de sentir al docente. Y entonces, a la par, se realizaban sesiones presenciales a distancia, sincrónicas, por videoconferencia, y mucho de ello también se realizaba la parte pedagógica a través del entorno virtual, pero sí no se descuidó en algún momento esta parte más de relación humana, ¿no? Entonces yo creo que esa parte aseguró ir logrando el objetivo. El indicador aquí medible pues es la eficiencia terminal, yo creo, en algún momento. Como tal, pues no tenemos un instrumento, no tenemos una estrategia de medición de la calidad. Sin embargo, sí hice un análisis de los ítems del instrumento que utilizamos de la evaluación de la calidad, y en algunos de ellos salían muy bajitos. Por ejemplo, en las formas de evaluación, precisamente cuando no se utilizaban rúbricas. Entonces los estudiantes se pierden. A veces es complicado llegar a una rúbrica, sin rúbricas, en un entorno de aprendizaje, o sin una orientación clara, el estudiante se perdía, pues ahí tenían puntajes un poco bajos. ¿Sí? El apoyo técnico o tecnológico hacia los estudiantes también salió así como puntajes muy bajos. Y pues fue la punta de lanza. Esta experiencia fue la punta de lanza para que más profesores, después de este primer intento, empezaran a recopilar, a adentrarse más en formas más especializadas para la construcción de entornos virtuales de aprendizaje. Y en ese sentido, entonces, esta propuesta, pues, de alguna manera cumplió su objetivo, ¿no? Era enganchar a la población docente que no tenía esta experiencia o resistencia, y pues invitarlos a que continúen con su práctica educativa en estas modalidades. Hoy por hoy, les puedo comentar que docentes no dejaron, una buena parte del personal docente ya no dejaron los entornos virtuales de aprendizaje, aun cuando realizamos ya la práctica presencial, ¿verdad? Utilizan los entornos virtuales de aprendizaje para la gestión educativa como tal, y son muy pocos los que dijeron, no, yo no quiero nada, pues realmente son los docentes que les fue muy mal, ¿no? Muy amable. Y posiblemente donde quedaría la inquietud es que entiendo que como lo hicieron híbrido, pues seguramente el otro desafío que tiene la modalidad en línea o virtual, o como le quieras llamar, pusiste precisamente un nombre tan amplio, es cómo garantizar la integridad en las evaluaciones, sobre todo cuando hay exámenes. Y entonces esa no sé si también la abordaron en los temas de integridad, cómo hacerlos, o los terminaron haciendo los exámenes presenciales. No, en realidad no. Se ocupaban más productos. En una rúbrica se ocuparon de forma más común la entrega de algún producto, es decir, un ensayo, sino tanto como, bueno, algunos elementos de evaluación de aprendizaje a través de la memoria, pero en el Inter, y no formaban parte, digamos, de la evaluación completa, ¿no? íntegra del estudiante. Perfecto, muchas gracias. Sí. Yo tenía una duda y también me gustaría complementar un poquito la aportación del compañero. Mi duda va relacionada a las rúbricas holísticas que mencionabas ahí, y en el entendido que el libro es más como una guía de cómo crear un curso.
Y acá el maestro, yo creo que lo que busca es una metodología de cómo crear un curso para una transformación digital. Les platico un poquito. Nosotros en UB tenemos una metodología de 5 pasos para la construcción de cursos virtuales, que va orientada o va relacionada con el modelo TIPAC del conectivismo, que es el diseño de contenido, que es el especialista que se encarga de darnos toda la información disciplinaria. Después entra diseño instruccional, que son los que se encargan de toda la estructuración didáctica, pedagógica y técnica, obviamente para controlar la calidad que usted busca, porque ¿cómo mide la calidad de un curso? Pues en función de la planeación y que se estén cumpliendo las competencias, objetivos o aprendizajes socialmente responsables, como quiera que les llamen. Y después viene edición, que edición es un revisor del plagio, o sea, no plagio en el malentendido de que están copiando y pegando, ¿no?, sino del porcentaje de originalidad que está produciendo el profesor, de contenido de él con su explicación, no solamente tomar párrafos y ponerlos ahí. Y posteriormente viene diseño gráfico y diseño multimedia, que son los que se encargan de la creación de todos los recursos, de hacerlos bonitos, por así decirlo. Y finalmente programación, que son los que se encargan de montar toda la plataforma y verificar la funcionalidad de los recursos dentro de y la conexión que sea correcta. Bueno, complementando un poquito. Y regresa mi duda sobre la parte de las rúbricas holísticas, porque nosotros manejamos las rúbricas segregadas en los diferentes saberes, el saber ser, saber hacer, reconocer, y medimos eso, y quería saber si era más o menos relacionada lo de las rúbricas holísticas con algo como lo que estoy mencionando, o a qué se refiere, porque no lo había escuchado. Sí, bueno, las rúbricas holísticas no tienen como tal un parámetro para medir, sino que ven precisamente alguna conducta y alguna evidencia que el docente pueda considerar que es válida. Y en ese sentido fueron utilizadas de manera somera, breve, en el conjunto de personal docente que participó. Generalmente les hizo más lógica tener una rúbrica con criterios y niveles medibles o claros, ¿no? Solamente utiliza la taxonomía de Bloom. Es que sí, hay otras taxonomías, pero el objetivo de este esfuerzo no es espantarlos. Entonces, si les presentábamos la gama de temas y de posibilidades que se presentan en torno al diseño instruccional, sobre todo la última parte que comentaba usted, profesor, el cobijo y acompañamiento desde una parte técnica, desde gente que está maquilando, desde diseño. En nuestra institución no contamos con ese personal. No. Entonces teníamos que amarrar al docente para que él empezara a hacer sus pininos y al final él terminara haciendo su diseño, porque no contamos con ese personal, ¿verdad? O sea, es una institución que sí es de investigación, sí depende del gobierno y sí recibe recursos de CONACYT, pero no, de ninguna manera lo suficientes como para tener todo el esquema de apoyo completo que se requiere definitivamente, ¿no? Yo lo veo como un extremo, estamos ahora en el TEC, que tiene toda la maquinaria necesaria, suficiente y hasta sobrada a veces para impulsar esta modalidad de la innovación, en comparación con el estado de Chiapas, un centro de investigaciones y demás que no tiene nada, y aún así se lograron no es una justificante, pero bueno, sí tiene toda la razón. Qué pena no pude estar desde el principio porque me perdí en estas tan grandes. Pero quería preguntarle algo. Ustedes hicieron algún proceso de intercambio con los profesores y con los estudiantes para poder hacer aprendizaje en línea, porque eso ha sido una de las cosas, digamos, neurálgicas de manejar todo este tema, ¿no? Yo llevo ya como 15 años trabajando en diseño instruccional y soy docente de formación ya casi 30 y pico de años. Entonces, para mí ha sido siempre un reto el poder, bueno, aparte de lo que estás diciendo, a los profesores no les van a dar más recursos, no nos van a dar más recursos. Entonces, ¿cómo hacemos para entender que eso es parte como de una labor nueva o diferente a la que hacemos en el aula? ¿Y
cómo hacer ese pensamiento, porque hablaban de la evaluación. La evaluación para mí tiene que cambiar. Ya no puede ser de ninguna manera de memoria porque todo lo encuentran en el teléfono. Las respuestas están con las mismas, o sea, señales la veis, y esa es. Entonces hay que como cambiar, bien dijiste del ensayo o otro tipo de cosas, pero las mismas preguntas de la evaluación también tienen que cambiar. O sea, hay una cantidad de cosas. Yo quería saber, perdónenme que me lo perdí pero yo quería saber eso, del proceso de gestión del cambio con docentes, sobre todo de carrera, Sí. como los que llevamos muchísimos años, y los jóvenes, porque los jóvenes no acostumbran a estudiar en línea. Bueno, el parteaguas fue la pandemia, porque esto fue obligado al momento de llegar a la pandemia. Los profesores no tenían más que adoptar la modalidad, porque esfuerzos anteriores eran muy pocas las personas que llegaban, la adoptaban como tal, a pesar de tener un programa de formación de capacidades docentes para la modalidad en línea, pues no eran aprovechadas. Iniciando la pandemia los bombardeamos con cursos, talleres y demás, porque no les quedó más que adoptar. Entonces fue una necesidad. Y sí, efectivamente, hay esfuerzos grandes por incluso generar competencias docentes, desde cómo formular preguntas, orientadoras, detonadoras, a partir de los objetivos del curso. Y es parte de la formación docente que es continua, ¿no? En el tiempo, en el centro. Sí, visto que hay muchos esfuerzos, pero a veces se queda cortico. O sea, llegaron, nos atropellaron y de pronto dijeron, aprendan a enseñar así y ya. Sí, y sí, el reto continúa, porque bueno, ahorita en la segunda edición estamos conformando, les anuncio, no tengo ni idea, estoy hablando en voz alta, pero estamos conformando un compendio de metodologías de enseñanza a nivel posgrado, con diversas formas, metodologías, métodos, técnicas que fueron exitosas en este periodo de la pandemia, que nos llevaron. Y entonces va a ser complemento de esta propuesta, porque sería como el capítulo que hace falta, ¿no? para Y con los estudiantes, con ellos también. No, con los estudiantes, por el perfil no tuvimos problema. Ellos traían ya la tecnología, entonces no fue difícil con ellos adentrarlos en la modalidad en línea. Sí hubieron algunos casos que de plano pues no, pero la mayoría, en su gran parte, sí pudieron soportar este cambio. Pues yo te hago la pregunta es porque, al menos en Colombia, los niveles de deserción de los estudiantes, y no te hablo de que sí estén ahí en línea porque sí están, sino los niveles de deserción del estudiante significa que no entendió nada, no aprendió nada y no hizo nada. Entonces, ellos dicen, nos está mandando una tarea, pues la copiamos allí, la ponemos, y hay una cuestión, ellos ya saben de esta cuestión que les detecta si está copiando o no. Entonces, pues sencillamente parafrasean, inclusive hay programas ahora que meten el texto y les cambia todo, y ya no es el mismo texto. Entonces fíjate que yo les llamo, es como, no sé, yo no sé ni cómo llamarle a eso, analfabetismo tecnológico, no sé, porque eso generó que los niveles de profundidad en el aprendizaje se hicieran mínimos. Entonces eso es lo que yo digo, ese es como otro de los temas que hay que rescatar, ¿no? Sería como interesante que ya que estás en esta labor, que pudieras incorporar ese tema, porque me parece que el estudiante está perdiendo la preocupación del profesor que habló al último es esa, que no están aprendiendo lo que tienen que aprender. Yo creo que sí, en algunos casos es evidente. Sin embargo, aquí el contexto del centro del Colegio de la Frontera Sur es diferente, porque los estudiantes reciben beca CONACYT y están evaluados con los parámetros de los posgrados de calidad, ¿no? Del TNPC, y igual los docentes. Entonces no podrían cambiar esa parte, y aún así el indicador de eficiencia terminal está casi al 100%, salvo 2 o 3 casos que tenemos de estudiantes
estudiantes que no lograron culminar, y no por causas tecnológicas o no por la modalidad, sino por asuntos personales. Sí. Yo creo que se presentaron más algunos aspectos de índole más psicológico. Okay. Las personas, Claro, los estar docentes, solos. estudiantes. Por allá va una pregunta. Sí. No, usted. Sí. Sí, bueno, complementando un poquito lo que están diciendo, de la universidad, yo iba a la Universidad Autónoma de Guadalajara y allá estamos realizando las dos partes. El profesor que es todólogo y que hace toda esta parte del montaje de cursos y todo esto que es lo que tocó acá, y la parte que dice el compañero que hay un equipo de diseño institucional que va acompañando al profesor en la forma pedagógica y luego que le ayudan a hacer dicen sus presentaciones bonitas y que entonces le meten herramientas tecnológicas y todo. Pero la parte esencial de todo esto que en la universidad, por ejemplo, nos preocupa mucho es que a la hora de implementar estos paquetes didácticos realmente sean lo suficientemente buenos, o sea, el paquete y el profesor gestionando detrás del paquete didáctico, porque en la pandemia pasó mucho que, la clase es asíncrona, o sea, no había pues ningún momento con el docente, y el docente la retroalimentación era, sí, muy bien, muchas gracias, excelente. Entonces la retroalimentación tenía que ser muchísimo más amplia porque no había esta sincronicidad, y como que esta parte a los profesores que pasaron de una modalidad presencial a una híbrida, ahora a una virtual, sobre todo en posgrados que se están realizando, les ha costado muchísimo trabajo el poder decir, es que está bien, lo hizo todo bien. Explíquele por qué hizo todo bien, qué es lo que está bien de lo que hizo, qué es lo que aprendió, y sobre todo que en los alumnos se desarrollen estos procesos metacognitivos, que al final es lo que se requiere, ¿no? Que ellos empiecen a saber y a razonar el por qué están haciendo lo que están haciendo, y si hacen el plagio o si buscan en internet, ya no sea tan relevante, porque al final en la vida va a estar el internet, van a estar las, no sé, las calculadoras, todo lo van a tener a su disposición. Entonces, y como decía la maestra, es importante cambiar la forma de ver la evaluación y que sea mucho más allá de lo que pueden hacer en internet ya, sino que a partir de eso, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo generar? Entonces, y mi pregunta iba, ¿ustedes tuvieron ese problema con los docentes en el momento de, ya sé, de cambiar de la pandemia, obviamente, de una presencial a una híbrida, pero ya posteriormente al quedarse, porque sobre todo los posgrados en forma híbrida, yo creo que a todas las universidades y a todos los que estudiamos posgrados nos encantó la forma híbrida porque trabajamos y estamos en el estudio. Entonces, ¿tuvieron algún problema con los profesores en este respecto? Y creo que lo medular es la evaluación y la retroalimentación, y cómo pudieron solventarlo. Sí tuvimos ese detalle, sobre todo al inicio de la implementación de los primeros cursos, de quejas de los estudiantes de que sí no tenían este acompañamiento y no tenían esta retroalimentación, que justamente pues era como hueca. Y a partir de eso empezamos a enfatizar en la importancia de la retroalimentación y cómo retroalimentar. Y de ahí otra vez nos regresábamos entonces desde los objetivos, desde cómo está estructurado el curso, para poder entonces estar en posibilidades de brindar ese acompañamiento a los estudiantes. Y segundo, recaímos entonces en la importancia de la modalidad mixta, híbrida, porque si bien están los cursos en línea, como tal, asíncronos, reforzar con sesiones sincrónicas espaciadas a lo largo del curso pues, es una importancia. Escucharlos o verlos, ¿no? Más escucharlos, verlos. Sí, va por allá, tenía, sí, allá, usted y allá. Bueno, primero que nada, muchas felicidades. Me genera mucho ruido y todavía sigo buscando un hilo negro de esto, ¿no? Como en la investigación, pero dentro de las teorías es el ir y venir y ver con los ojos que otros no miran, ¿no? Investigar lo que no está investigado. Finalmente, a lo que voy. De formación soy enfermera y soy docente de la educación de superior. Y me costó mucho ver el valor de decir, pues es primero la salud mental, y luego, no, pues que el alumno está viviendo esto y pues no le puedo exigir porque las depresiones y van y vienen. Por eso manejo mucho la palabra de ir y venir.
Al principio nos costó mucho a nosotros los docentes adaptarnos y quitarnos la escuela tradicional, ¿no? Sí, y adaptarnos a lo innovador. Y si ustedes alcanzan a ver la otra parte que estamos viviendo ahorita, regresamos a lo presencial y desafortunadamente ahora los que no quieren regresar son los jóvenes. Y entras en un caos como docente y dices, ¿y ahora para dónde? Ya apliqué el primer plan, el plan A, el B, el C. Y entonces decimos y mencionamos cómo están las agendas de acuerdo al 2030, cómo se están manejando de acuerdo al contexto, cómo se están manejando de acuerdo al país, porque no son las mismas necesidades. Si vemos el modelo de las agendas, no aplica lo mismo, y voy a hablar a lo mejor más, es como cuando Fox en Oaxaca puso computadores y no tenía luz, ¿no? Entonces, ahorita yo les puedo decir que trabajo en una zona donde mis jóvenes, lejos, o sea, sí estudian, pero no tienen el recurso económico, es de clase media hacia abajo. Y como docente, ¿qué dices? Bueno, sí, la tecnología, bueno, sí, esto. Y lo que quieres es que aprenda. No importa por qué medio llegues, pero que aprenda. Y te vas a encontrar con el alumno que tiene todo y a lo mejor con el que no tiene nada. Y el papel del docente, de acuerdo a la nueva evaluación, dice que el docente, a partir del 2018, se debe de considerar un agente de cambio. Entonces, primero nos tenemos que cambiar el chip nosotros para podérselos cambiar a nuestros jóvenes. Esa es mi manera de pensar el día de hoy. La verdad, me gusta, pero voy y regreso y trato de ver con los ojos que otros no miran y digo, ay, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora para dónde? Entonces, sí, y pues no perder ese objetivo. ¿Cuál es el objetivo del docente? Que el alumno aprenda por los medios que sea, de acuerdo a tu planeación. No importa a veces si no tienes la tecnología, ¿no? Entonces, me llevo una presentación muy buena. Muchas gracias. A usted muchas gracias. Sí, adelante. Gracias, maestro. Felicitaciones por la propuesta y también por la edición del libro, ¿no? Yo quisiera que, si es amable, pueda regresar a la ruta donde está ese esquema, una infografía donde usted presentó una ruta. Sí. Solo para dos precisiones. Ahí usted señala que la segunda etapa, por ejemplo, después de los objetivos del curso, es elegir un modelo de diseño instruccional, que puede ser algo conocido o que puede ser propio de alguien que pudiera ser, ¿no? Ya. Modificar. Y luego está la guía didáctica. Entonces, quizás solamente para poder tener una diferencia clara entre el diseño instruccional y la guía didáctica, se puede percibir cuál es la diferencia, pero quizás usted nos pueda ampliar. Y en un curso en línea, lo más complejo que hemos visto después de la pandemia es si los alumnos realmente llegaron a aprender lo que deben aprender. Y eso está en función a la evaluación de esos resultados de aprendizaje. ¿Cómo en esta prueba piloto que debe haber en la implementación se verifica este componente de la evaluación, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo asegurar una evaluación auténtica? No sé si podría darnos alguna referencia de su experiencia. Sí. Bueno, la propuesta de esta serie de pasos o procesos es contemplar al diseño instruccional como algo muy amplio del proceso educativo. Entonces inicia desde la definición de los objetivos, atravesando por todo el proceso de construcción de la guía didáctica como columna vertebral del curso y del entorno virtual de aprendizaje. Pero si bien sí hace falta un intermedio por acá, que lo mencionaba en la diapositiva posterior, que es justamente las metodologías, las formas de cómo poder hacer lograr ese proceso educativo, cómo hacer lograr ese objetivo de aprendizaje, de formación, de cambio de actitud y demás, que no viene en este libro, porque entonces hubiese hecho muy tardado, muy amplio, muy choncho. Y entonces se queda entonces en este modelo para que los docentes pudieran entonces introducir, adaptar o retomar las prácticas que ellos consideraban de mayor éxito en su práctica educativa. No sé si con eso queda un poquito. Ahora, sobre la evaluación, pues esta propuesta y también el proceso formativo docente
se enfocó a la evaluación de aprendizajes utilizando rúbricas, que es como lo que teníamos más inmediato a adoptar por el personal docente. Adelante, profe. Más inmediato por el personal docente y de una forma mucho más práctica y rápida de adaptar que otros procesos evaluativos, que no quiere decir que no los retomaron, que sí retomaron una gama de procesos de evaluación para poder entonces verificar que los procesos de aprendizaje se estuviesen realizando y llevando a cabo. Pero tampoco, en esta propuesta no se abordó el proceso de evaluación como tal del proyecto, ¿verdad? Que es otro proceso. Eso a lo mejor ya me corresponde a nosotros, ¿verdad? De verificar que esta metodología, muchas gracias, esté funcionando adecuadamente. Que sí, pero bueno, ¿cómo lo sustentamos? Ahí, gracias. Sí. Claro, dice nada más porque después lo digo aquí y después, nada más. Con el profesor. Sí, perdón. Para no ser muy repetitivo, creo que hemos hablado de diferentes conceptos, ¿no? No somos ni son ni ninguno es super docente o super diseñador. Creo que es muy difícil encontrar un perfil docente que sea capaz de trabajar tanto en el entorno virtual, en instituciones diseñadas como la UB, que surgen, ¿no?, con toda esa intención, a una cuestión emergente en donde los docentes, en la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos no tienen una formación en entornos virtuales y aplicaciones del aprendizaje. Entonces, tratar de jalar a estos docentes presenciales a estos entornos virtuales fue un reto, porque justamente era eso. ¿Cómo pasa lo presencial a esto? ¿No? Entonces creo que, como siempre, se demanda mucho en la labor en el aula, del docente y todo, ¿no? Pero creo que falta mucho y las instituciones que trabajan más en lo presencial tendrían que ir trabajando más en estos contextos virtuales, porque se quedan en lo presencial y no van migrando. Ojalá lo hiciéramos ahorita, ¿verdad? Para que lleguemos a un docente que pueda trabajar muy bien en un diseño instruccional, con un equipo, ¿no?, donde desarrolles tu contenido y a lo mejor al final ya lo ves montado, bonito y lo revisas y dices, creo que después de pasar tantos pasos, porque eso también me queda de duda, en qué momento llega el especialista y dice, sí siguió la secuencia que yo había dicho, ¿no? Sí siguió esa intención didáctica, esos objetivos, esas competencias. Pero pues son docentes que tendríamos que ir trabajando en las instituciones para que en los 2 o 3, ¿no?, si el aula invertida y no más en línea, no más presencial. Yo creo que Sí, por ahí va rescatar la experiencia. ¿no? Estamos ahora tratando de implementar sesiones con docentes para rescatar esas experiencias, ¿verdad?, y las mejorar. Adelante. Sí, perdón, pero exacto, quería dar que esa etapa ya está evolucionada y quiero compartirles la experiencia del TEC, porque ya hemos pasado por todas estas etapas. Tenemos los equipos de diseño, aquí está, en sería, bueno, sin ellos no haríamos, o sea, ellos nos hacen todo su que dijeron, pero también ya hemos pasado las etapas que dicen acá, dicen que el profesor haga una evaluación efectiva, alumno por alumno, y eran unas cosas. Cuando ves que el profesor decía, es que llevo 12 horas sin dormir, y entonces ya hemos pasado por todos esos extremos de por qué luego se fue a la parte de, bueno, hazme un comentario general. ¿Cómo se ha resuelto de que ya tenemos todo ese equipo de élite en el diseño, que ya tenemos esas rúbricas que están súper calibradas? Vamos a partir de que, sin que yo lo pueda clasificar, vamos a pensar que tenemos el mejor diseño, pues lo que nos aporta el profesor logramos hacer el mejor diseño. Ahí está el problema, es una parte del problema. El problema es cuando llega al front, y en el front tú tienes a doctores que tienen toda una experiencia y que dicen, oye, es que esto me está amarrando porque dices que tenemos que hacer esto. No, ahí es donde, cómo le hemos dado la vuelta a ese, y esa es una experiencia que yo les quiero compartir, de que ese era el problema que teníamos. Decían, bueno, ¿para qué traes un SNIP 3 si al final des cuenta que el SNIP 3 da lo mismo que si fuera un 2 o si fuera 1, porque dice que le tiene que dar esto así de amarrado? ¿Cómo lo hemos resuelto? Hemos creado una figura que se llama el coordinador. Suena muy raro, pero ha sido muy efectivo. Te puedo decir, porque ahora yo en el curso de ciencia de datos y en el de cuantitativo, ¿cuál es mi función? Cuando tú sueltas un diseño puede estar perfecto, pero lo que se te olvida es que ese curso que está estandarizado llega a personas que son diferentes y cada quien lo lee diferente. Entonces, ¿qué tiene que hacer el coordinador? El coordinador hace lo que dijo el profesor, que el profesor entienda lo que tiene que dar, pero además le das la confianza, es decir, dale tu aporte, profesor. O sea, tú le tienes que dar ese sello de toda tu experiencia
pero nada más no hay que descuidar esta calidad, y esa es la que el coordinador tiene que ir llevando el seguimiento y el timing. Pero por el otro lado tienes a los alumnos de que también no es tan fácil que el alumno entienda lo que se está mandando. ¿Qué hace el coordinador? Empalmar lo que yo llamo la oferta con la demanda, o sea, que también el alumno esté entendiendo. No sabes el cambio radical que se da, porque el coordinador es el que tiene que alinear y decir, hey señores, cuidado, están entendiendo que no están leyendo, no están esto, pero cuando lo vende un tercero que no es el profesor, entienden que es como otra llamada de atención. Déjame decirte que eso es lo que ha hecho, es que los profesores, sobre todo los de élite, o sea, son los más difíciles de convencer. Te va a decir, oye, soy SNI 3, ¿tú crees que por algo? Pues claro, lo que no te debe dar miedo es decir, profesor, tú eres SNI 3, tú debes seguir. En posgrados tienes la ventaja de que pues, está todo el aparato, están becados, hay un incentivo, pero en licenciatura no está ese incentivo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Hacer este alineamiento. Entonces, esa experiencia la llevamos un año y falta medirla bien, pero todos los programas que no tenían coordinador empezaron a copiar, y te puedo decir porque ahora me han invitado a que comparta la experiencia de qué es lo que he hecho. Digo, yo te digo, es muy sencillo, es flexibilidad y aprovechar el contexto de los profesores. Así que les puedo compartir que esa es la etapa de la evolución del TEC, que ya pasó por todo el diseño, que ya pasó por todas estas híbridos, y que yo diría que, como bien dijo usted, es una institución que tiene la ventaja de tener todos esos recursos materiales humanos, pero que no así se resuelve el problema, o sea, y por eso tenemos que seguir compartiendo experiencias todos, ¿no? Son coordinadores, ¿verdad? En algunas otras instituciones le llaman monitores o tutores también, ¿verdad? Claro. Que van. Sí, pero el chiste es que esos nombres no sean, te voy a decir porque esos nombres no deben de amedrentar al profesor, porque lo primero que te dicen es, oye, te tengo que reportar a ti. Yo lo primero que llego cuando me presento, digo, me tocó ahora coordinar a dos SNI 3, entonces, pues, yo les digo, yo que les voy a coordinar un SNI 3, pero ¿qué le digo? Al SNI 3 le digo, oye, profesor, nos da un gusto que estés aquí con nosotros. Fíjate, mi función es realmente nada más garantizar que estemos alineados, que si tú tienes un problema, cuando tú les planteas la manera en que el lenguaje es muy importante. Si ellos entienden que los vas a acompañar, al final te dicen, oye, estuvo buenísimo, y al final lo que también les digo es que todo debe estar documentado. Entonces, lo que yo hacía es mandar un comunicado a los alumnos y un comunicado a los profesores. Esto es lo que estamos detectando, pero que no sean demasiados, deben de ser como 3 a la semana, perdón, 3 cada 15 días, 1 cada 15 días o cada 3 semanas, para que no se sientan invadidos y sobre todo en partes que son relevantes. Entonces, pero bueno, era un poco para no usar que sí esa experiencia hay que irla instrumentar, tiene deficiencias también, pero creo que ha empezado a resolver de lo que yo llamo es pues simplemente ir cubriendo los lados ciegos que hay en el lado del profesor y del lado del alumno, y creo que pues esa experiencia como la que hizo el profesor, pues yo creo que es interesante. Él ya documentó una parte, ahora hay que documentar la siguiente, que es la instrumentación, y después de la instrumentación, sí, y esto es un tema que nunca va a acabar. Y tiene que ver con la libertad de cátedra, ahora de que en ese momento no queríamos invadir justamente, porque si de por sí esto era una camisa de fuerzas, justamente, pues queríamos que de alguna manera se sintieran todavía pues con esa libertad que siempre ha tenido, ¿no? En cualquier momento. Claro, y sobre todo con los de cátedra, como dice la profesora, todavía invitarlos más, pero es otra vez, que se vea que están invitados, no que están forzados a hacer esto. Y entonces yo creo que ese es un cambio de lenguaje que marca la diferencia. Así que perdón por el abuso, profesor, pero te lo agradezco. Muchas gracias. No, muchas gracias. Agradecemos a todos sus presencias. Y a ustedes para que vayan a las siguientes. Rápidamente, miren, me quedan aquí, traje algunos de los poquitos. Gracias. Pues, como son varios, los primeros 4, como que me digan de qué institución vengo. Uno por cada Acá está. institución, doctor. Somos 4 de Pues ya se le hacía la Perdón, a ver, de Perú, 4. no, ¿de qué institución vengo? ¿De qué institución vengo? Y llegué primero, pero nada más. Ustedes son En la Universidad Peruana. Ah, qué bien. Voy a revisar el código. Mi esposo es peruano, yo he ido mucho para allá. O sea, aquí Sí, para Unión. Yo trabajo aquí en el técnico. Sí, qué gusto.
gusto. Y fíjense que creo que estuvieron como en lo que estaban reservándoles el hotel. Tuve oportunidad de ayudarle porque una de mis amigas trabaja allá en la UNAM. Entonces me dijo, oye, para que me ayudes a coordinar, porque creo que no se lograban comunicar. ¿Qué gusto que dinero? Soy diseñadora instruccional, precisamente. Gabriela, muchas gracias. Si gustas, te doy mi correo, claro. Gabriela. Pues nos gustaría invitar. Claro, Gabriela. Aquí, ¿no? 8116 es mi celular. El código es 52, el de México. 52. Ajá. 52 8116 11 23 75. Así es. Yo soy Gabriela Aquino. Necesitamos que están allá apoyándonos. También tenemos la coordinadora de seccional y que sería bueno. Claro, platicar y compartir, claro, con gusto, con gusto. Mi correo es Gabriela Aquino, bueno, o por teléfono. El correo es Gabriela. Yo ahorita te lo pongo. Sí. Punto aquí, arroba tecmilenio.mx, que Tecmilenio es el tecnológico. Mira, Gabriela, yo te voy a... ¿Cuál es tu? María Gallegos, yo soy la vicerrectora allí en la universidad. Ah, pues mucho gusto, qué gusto conocerla. Sí, claro. Y acá me alcanza, con todo gusto. Tu correo me lo pones aquí. Claro. Yo estudié en la de Montemorelos, en la Universidad de Montemorelos, sí. Y de ahí es que mi amiga, pero ahora ella trabaja, ella tiene años en Unión. ¿Quién es? Basti Bravo. Diseñadora, sí, en serio. Ella es mi amiguísima, fuimos roomies, vivimos juntos acá todo. Sí. Es diseñadora. Ajá. Es diseñadora. Es buenísima, ojalá que le pudiera ayudar a ella.